En este video, Bienvenidos a Venezuela. te llevaremos a uno de los recorridos de dulces y bebidas más tradicionales de mi hermoso país, Venezuela. A los venezolanos les traerá bastantes recuerdos de su infancia, a otros les traerá recuerdos familiares. Y tú que miras este video quizás no los conoces, los dulces de Venezuela, pero tranquilo, nosotros aquí en este video te lo vamos a mostrar. Seguramente me van a faltar varios dulces, no lo sé todavía, pero si ves todo el video y ves que me faltan unos que otros dulces, por favor déjalos en los comentarios para que así le demos toda la información a todo el que ve y se entere de todos los ricos dulces que tenemos en nuestro hermoso país. Así que, como yo siempre te digo, dentro y acción. Comenzaremos degustando los dulces tradicionales de las panaderías, un imperdible para los venezolanos. Son muy económicos y excesivamente sabrosos. Fíjense que esta es la bomba, familia. Miren, esta es la bomba, pero claro, ellos le añaden arequipe como toque personal, pero que normalmente es crema pastelera. Pero si le añaden este arequipe espectacular, yo no me molesto. Qué cosa tan buena se ven. Es un dulce tradicional de Venezuela, hecho en panaderías con una masa espectacular y rellena de crema pastelera. Pues nada, vamos a degustar ahora la bomba, que se ve súper deliciosa. Tiene su crema pastelera por dentro, como lo tradicional es, pero aquí le echaron como una corona de arequipe, que tampoco me pongo bravo, me fascina el arequipe. Vamos a ver qué tal es. Me ahogué con el azúcar en polvo. Es demasiado perfecta. Miren la cantidad de relleno que tiene. Miren, no es por nada, pero esta bomba está hiper deliciosa. O sea, tiene un sabor, un gusto tan espectacular. La crema pastelera es de calidad. La pegué en esta panadería. Yo me imagino que por eso es que esta panadería sigue así, tan concurrida. La gente viene, come. Y todavía tiene la misma temática antigua, las panaderías de portugués. Miren, y estos son los golfeados, fíjense. Hay golfeados que los venden con queso guayanés, que le ponen como un queso arepero, pero este le pusieron quesito rallado. Miren, eso se ve mi amor, papadito. Esto se hace con una masa de pan dulce que lleva papelón, azúcar de caña, canela y queso. Se enrollan y se hornean hasta que estén doraditos. Eso es todo. Y es muy común como desayuno o merienda. Esto se ve demasiado bueno. Demasiado bueno. El sabor a la panela con el queso, o sea, el dulce y el queso le dan un sabor tan espectacular. Dios mío, todo ese caramelo que tiene por la parte de abajo le da un toque ganador, más el quesito saladito. Esa combinación o esa fusión de pan suavecito, caramelo y queso, Dios, es ganador. Fíjense que esto que le voy a mostrar ahorita es sumamente sabroso, rico, refrescante, tradicional en Venezuela. Desde que está chiquitico lo consigues afuera de la escuela. Déjame saber en los comentarios si sabes ya qué es. Rápido, te doy 5 segundos. Vamos a ver si la pegaste. Un raspadero. Un raspado es literalmente símbolo patrio de Venezuela. Tiene que ponerlo el escudo, la bandera y el raspadero. Mire, familia, aquí está el raspadero. Fíjense cómo hace la maravilla. Bueno, familia, ya me tocó, ya me tocó degustar esta locura que se ve rico. Ustedes saben que yo pido uva y colita. Cuando no hay, entonces colita y tamarindo. Pero como había uva, papadito, ya va. No. Así hace mi sobrino. Demasiado bello. Miren, esto me trajo el recuerdo de inmediato a cuando yo estaba en el liceo. Miren, yo cierro los ojos y pruebo. No, es como que si estuviera saliendo de mi liceo Carmen Teresa Rosales, Guacara, con mis compañeros saliendo a un matiné. No, mentira, un matiné no. Yo no iba para matiné, no sé qué.
escapándome de clase. Esto es lo que me recuerda. Una escapadita de clase. Qué cosa más buena de pana. El turrón es uno de los dulces más esperados en la época de Navidad. Se trata de una masa que se obtiene mediante la cocción de miel y azúcares. Bueno, ahora vamos a degustar lo que es el turrón. El turrón de verdad que es súper icónico para todos los venezolanos. Dígame, cuando tú llegabas a la casa, por lo menos eso me pasaba mucho a mí. Llegaba a la casa y se lo compartía a mi mamá, a mi abuelita, que tanto extraño, mis abuelos hermosos. Si los tienes vivos, pues aprovéchalos al 100%, se van muy rápidos. Bueno, a mí me duraron casi 29 años, 28 años. Me recuerda a la Navidad, me recuerda a la familia. El turrón es uno de los dulces más tradicionales y ricos de toda mi hermosa Venezuela. No sé si en otros países habrán turrón, pero si lo hay, pues déjenlo saber en los comentarios. Fíjense, las palmeritas también son un tiro al piso en Venezuela. También conocidas como palmeritas de hojaldres o palmeritas de azúcar. Son muy populares en panaderías en Venezuela. Se caracterizan por su forma de corazón y su textura crujiente. Con hojaldres, o también son conocidas como palmeritas de hojaldres, como les dije ahorita. Son muy tradicionales en nuestro hermoso país. En todas las panaderías la consigues. Todas. Y no solo eso, sino que desde que estábamos pequeños, esto era muy tradicional en la mesa, tanto en diciembre, en cualquier festividad, que ahora hicieron palmeritas pequeñitas y las sacaron grandes, porque hay personas que se la comen como desayuno. ¡Qué locos! Pero está demasiado buena y crujiente. Qué cosa tan buena. Vamos a degustar ahora la famosa torta de pan. La torta de pan es un postre tradicional venezolano, especialmente popular en celebraciones y reuniones familiares. Es un dulce que se elabora a base de pan, generalmente con otros ingredientes como la leche, huevo, azúcar y especies. Qué locura. Ahorita les echo un cuento sobre esta torta en mi vida. Carameladito en la parte encima, me supo como a licor. Pero, oh, qué cosa tan buena. No sé por qué me supo a licor, pero debe ser por la misma pasa y así. Pero la torta de pan para mí es ganadora a cualquier hora. Es muy buena. Es muy sabrosa. Bueno, vamos a ver con qué más delicia nos encontramos de los dulces tradicionales de mi hermoso país. Y bueno, una de las cosas más tradicionales también de Venezuela es en el centro. Tú vienes caminando así por el centro de cualquier ciudad y siempre te vas a conseguir unas morenas esas que está allá atrás. Y obviamente están esas morenas que venden besitos de cocos, que normalmente eso es tradicional aquí en Venezuela. Lo hacía tu mamá, lo hacía tu abuela, pero normalmente se conocen en las calles por este tipo de personas que venden besitos de coco en la calle también. Así que vamos a degustarlo. Y bueno, vamos a degustar este besito de coco. Me lo dieron así, literal, en una bolsa. Man de botín. La señora estaba así como un poquito que no quería que la grabara, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo. Miren cómo es. Vamos a degustar esta locura. Sabe bueno el besito de coco, varón. ¿Quieres probar un poquito? Venga, para que lo pruebe aquí conmigo otro venezolano. Vamos a darle un pedazo, porque es que es grande. Miren, es demasiado grande. Pruébelo y quiero ver su reacción para ver si está bueno. ¿Qué tal está ese besito de coco? Excelente. ¿Está bueno? Muy bueno. Está dulcito, está rico y tiene coco de verdad, ¿verdad? Tiene todo justo. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? El 10 está muy bueno. El 10, fíjense que sí está buenísimo y es un dulce tradicional de Venezuela. Esto es una locura. Gracias, hermano. Vale. Bueno, en búsqueda, pues tenemos como 2 horas más o menos buscando el tema de la chicha y la tisana, que son 2 productos espectaculares y muy tradicionales en Venezuela por lo menos. Ya te la voy a mostrar, por fin lo conseguimos y en un solo lugar. Mira, familia, me trajeron 3 vasitos así porque miren los palanganas de vaso que venden aquí. Obviamente yo no me voy a tomar esos 3 madres de vaso, eso es una locura. Pero quiero ver cómo lo preparan para mostrárselos cómo son y a qué saben. Bueno, ya me trajeron la chicha. Vamos a degustar la chicha, un poquito de chicha, porque de verdad que ya me va a dar un coma diabético, una cosa de loco. Pero esta chicha me dijeron que es un batacazo, vamos a ver. Dios mío, hermano, esta chicha sí está buena. ¿Ustedes la hacen a base de qué? Porque la chicha normalmente se hace a base de arroz, otros los hacen a base de pasta, otros este de pasta.
Este es a base de pasta, pero sabe buenísimo, Dios santo. Uy, no, papá, la chicha venezolana no juega carro. Mira, una foto con una seguidora que me mostró que era seguidor y me seguía. Qué bella. Vamos a tomar la foto ahora. Qué bella, muchísimas gracias. Dios te tengas buen bendiga. provecho. Igual tú, mira esa madre tisana que te vas a comer. Qué sabrosa, mira. Lo mejor. Ah, demasiado cool. Bueno, ahora me voy a degustar. Miren la palangana, miren el tamaño de mi cara. De tisana, con leche condensada. ¿Y de fruta qué tiene? Tiene cambur, patilla, melocotón, uva también. Uva, patilla. ¿Ese es mango? No. Melocotón, patilla licuada, fruta, todo ese mollejero y se hace toda esta locura. Fresa también. Fresa, eso tiene de todas las frutas. Eso es un elixir mágico que tenemos los venezolanos que se llama tisana. Vamos a degustarlo para ver. No hay manera que esto pueda fallar. Estamos hablando de frutas. Un pocotón de frutas mezcladas. Tiene absolutamente de todo esto. Esto es la tisana. ¡Qué locura! Y bueno, ahora vamos con este dulce tradicional de los Andes. Creo que es de los Andes exactamente, pero lo traen de por allá por lo menos. Que se le llama pata de res. Es un dulce a base de pata de res, pero fíjense, se le llama aliados, templones o ruscanos. Está bastante bueno. Y sabe bastante a pata de res. Yo probé uno en Colombia, en Cúcuta exactamente, que es parecido, pero lo sirven de diferente manera. Pero este es tradicional en Venezuela porque son así súper blanquitos, aguaditos. La textura, muy bueno. A ver, este es el dulce de higo. Vamos a degustarle, a ver. Pero está demasiado como pegostoso. Incluso para agarrar la cámara después me está costando. No se ve como muy apetecible ante la cámara, pero creo, ¿no? Pero vamos a ver. Se ve súper rico. No, el sabor es un batacazo. Qué cosa pa' buena. El dulce de higo es ganador. Y obviamente no puede faltar el fabuloso, el preferido de muchos, el dulce de leche con el plátano o bocadillos también le dicen. Esto también está mucho en Colombia, pero con queso, el bocadillo con queso, pero con dulce de leche, papadito, Venezuela. Vamos a ver, no sé, déjalo. No, es que hay unos de plátano, hay unos de guayaba y el dulce de leche. Ay, no, familia, miren eso. Eso está muy delicioso. Muy delicioso. Fíjense, ahora vamos a degustar lo que es la famosa cuca. Sí, así vulgarmente le dicen acá en Venezuela, le llaman cuca o le llaman catalina, que es un dulce así que lo hacen en panaderías. Es como un pancito aplastado, no sé cómo describirlo, pero ya le veo para que ustedes vean por dentro. Esto es icónico en Venezuela, esto es delicioso, esto es... O sea, este mordisco que yo eché fue Venezuela. En las tardecitas de merienda, con una frescolita o con una malta, hay otros que se lo comen con café con leche, o sea, con todo pega. Esto es delicioso, de verdad que es delicioso. Me está picando una hormiga en toda la nalga. Aquí tengo a mi princesa, mira. Estamos en un parquecito, probando todas estas delicias para ustedes que no podían faltar en el video. Obviamente ya se dieron cuenta, esta parte se grabó en otro día porque tenía que esperar que llegaran ellos, pero el video se les hizo completo y faltaron los abrillantados, faltaron varios, pero bueno, se hizo todo lo que se pudo. Fíjense que ellos vienen
todas las semanas durante 3-4 días. Ellos son los famosos gochos del estado Carabobo, se colocan en Mañongo, pero yo ahorita estoy en el de los guayabitos. Este es los gochos de los guayabitos. Ellos traen todo de los Andes de Venezuela, todo súper fresco, de Mérida, de San Cristóbal, de todo eso, y lo vienen a vender aquí, miren. Por eso es que aquí fue en donde yo puedo conseguir esos dulces andinos, porque no hay otro lugar en donde lo pueda conseguir. Obviamente vamos a darles.